G. Estudio analógico del registro óntico. Observemos ante todo que el ente individual evoluciona en el sentido del tiempo trascendente y que desde el punto de vista temporal consiste en una sucesión real de estados físicos, instantáneos y característicos. A cada uno de estos estados físicos pone término individual la matriz esencial del designio, término individual que se realiza exteriormente al ser en sí del ente. Por eso, desde la perspectiva de la facultad de registrar, que opera exteriormente al ser en sí, el proceso del ente consiste en una serie de fases formales, instantáneas y sucesivas. Es la serie óntico-temporal. Cada una de tales fases individuales en su instante es un ente individual con un valor evolutivo característico. Se comprende así que el contenido del registro óntico, la serie óntico-temporal, no es más que una huella física plasmada por el ente durante su paso existencial por el plano material. Pero al hablar de huella y de paso estamos empleando conceptos de la analogía vial, analogía que aquí nos puede prestar inestimables servicios para explicar el problema de la inferencia de la función continua a partir de la serie óntico-temporal. Como de costumbre, antes de extraer una conclusión, hemos de establecer las correspondencias analógicas necesarias. En este caso también vamos a reflexionar sobre la relación de complemento esencial que vincula al camino con el caminante. Un camino existe por los pasos del viajero que lo va caminando, pero si bien el camino existe por el caminar del viajero, no es menos cierto que el camino es el supuesto del caminante, el fundamento de su andar. Lo camino es el fundamento donde se asienta el ser de lo caminante. Lo camino en una base última es el soporte real de lo caminante, aquello externo que más se aproxima a su ser en sí y que por eso lo fundamenta y sostiene. En el andar del caminante está implícito el camino que anda, no como algo que por ser externo pueda ser suprimido sin consecuencias, sino como un complemento esencial del acto de caminar. A pesar de que lo caminante tiene su propio ser y manifiesta su esencia característica, a la cual lo camino le es exterior, no se puede suprimir el ser camino sin que desaparezca también el ser caminante. Ya este complemento esencial del caminante, que es el camino, se lo debe inferir de los pasos del viajero, pues está implícito tras esos pasos a los que fundamenta y sostiene. De manera análoga, consideremos al ente individual como un viajero que se desplaza sobre el camino de la función continua del proceso evolutivo. En el marco alegórico de la función continua como camino, podemos suponer que el ente individual es una especie de viajero que se desplaza por el camino de una función continua, por ejemplo, por la curva espiriforme de la figura 48. Con estas condiciones ocurre que cada punto del camino, es decir, de la curva, es propio del ser en sí, solo apreciable por el aspecto belleza, pero sobre cada uno de esos puntos hay siempre una fase formal, instantánea, un término formal individual que la matriz esencial causa en la naturaleza equina universal. Estos caballos ónticos, instantáneos y sucesivos, son apreciados en todo momento por el aspecto logos, el demiurgo, y desde luego también por el hombre, por cuanto constituyen el acto del ser para el hombre o designio caballo. De este modo, el contenido del registro óntico consiste en la serie real de fases formales, instantáneas y sucesivas del ente individual al desplazarse
evolutivamente por el camino de la función continua, es decir, consiste en la serie óntico-temporal de viajeros que han transitado el camino del proceso continuo desde su origen, arquetípico hasta la última actualidad óntica. El registro óntico, por ejemplo, consiste en una serie de caballos ónticos instantáneos y sucesivos distribuidos uno a continuación del otro a lo largo de la curva espiriforme de la figura 48. Pero lo que registra el registro óntico no es la función continua en sí, sino su término físico instantáneo. El proceso continuo, análogamente a un camino, está implícito en el trayecto del caminante, aunque solo observemos la serie de los caballos óntico-temporales, tal como lo percibe el aspecto logos. Tras esa exterioridad se infiere el proceso continuo, el camino realmente recorrido. En el artículo C, página 323, definimos a la historia como la proyección continua de la cultura externa sobre el tiempo trascendente. De manera análoga podemos definir a la historia natural del ente individual. La historia natural es la proyección de la serie óntico-temporal sobre la función continua del proceso evolutivo. Esta definición implica que la serie óntico-temporal obra como un revestimiento físico de la función continua, lo que revela su paralelismo y correlatividad. La función continua es el hilo temporal que subyace a lo largo de la serie óntico-temporal y sobre la cual ésta subsiste, y cada punto del hilo temporal, cada instante del proceso arquetípico está situado en el ser en sí del ente. Por eso el hilo temporal, la función continua, solo puede ser inferida a partir de la serie óntico-temporal que la reviste físicamente. La posibilidad que dispone el aspecto logos de inferir el hilo histórico, el substrato temporal de la historia natural, se denomina principio de inferencia cardinal del aspecto logos del demiurgo. En verdad, el principio de inferencia cardinal solo permite inferir el extremo actual del hilo histórico, es decir, solo permite aprender con plenitud un instante del hilo histórico, el instante actual. Sin embargo, esta inferencia siempre va acompañada de una especie de intuición histórica que agrega el peso de la continuidad al instante histórico. Más adelante, veremos que la facultad de registrar amplía el alcance cardinal del principio de inferencia, extendiéndose ordinalmente para todo instante del hilo histórico. El principio de inferencia cardinal tiene un complemento denominado principio de inducción cardinal del aspecto logos del demiurgo. Este principio se define del siguiente modo. Cuando el principio de inferencia cardinal ha posibilitado al aspecto logos inferir un instante histórico, el principio de inducción cardinal le permite a la vez inducir una imagen correspondiente al ente actual de tal instante. La imagen inducida será inmediatamente reproducida para la apercepción del aspecto logos. El desarrollo dinámico del hilo temporal de la función continua, por otra parte, sucede según un modo particular de la ley de evolución propio de cada ente específico. Es la matriz funcional del designio que determina la forma de la ley de evolución y conforma el proceso evolutivo. En resumen, el contenido del registro óntico consiste en la historia natural del ente. La facultad de registrar permite al aspecto logos reproducir y apercibir esta historia e inferir a través de ella la función continua del proceso evolutivo y la forma particular de la ley de evolución. El Viria despierto también dispone de la posibilidad de examinar el contenido del registro óntico.
podremos entender por qué el Viria despierto jamás emplea la posibilidad que dispone de consultar los registros ónticos si basamos la explicación en el ejemplo de la figura 48 y luego generalizamos la conclusión para cualquier otro ente. Es evidente que si sobre la línea espiriforme de la función continua existe una serie óntico-temporal, el último término de dicha serie es el caballo óntico de la figura. Este caballo es el ente actual y naturalmente en él ha de estar radicado el registro óntico. El contenido del registro, por supuesto, no es más que la serie óntico-temporal de caballos físicos, cuya existencia real en todo momento de su historia natural es la causa del caballo óntico actual. Supongamos ahora que el aspecto logos se dispone a aprender al caballo óntico, para lo cual se sitúa en oposición al sentido de la corriente de conciencia. Esto es, el aspecto logos mira hacia el arquetipo caballo, hacia el plano arquetípico, observando el caballo óntico de frente al eje TT del tiempo trascendente. Entonces tiene frente a sí al ente actual, al último término de la serie óntico-temporal de ese caballo individual. Pero el aspecto logos quiere trascender el aspecto actual del caballo óntico y rever una parte de su historia natural. Para facilitar la explicación, convengamos en que el caballo óntico en el momento actual tiene 1000 días de vida y que el aspecto logos pretende revisar los últimos 300 días. Sin dudas, para ello deberá situarse en un punto del registro óntico donde se encuentre registrado el día 700 de la vida del caballo óntico, es decir, deberá situarse en un punto de la serie óntico-temporal donde se encuentra la forma individual que el caballo presentaba en el día 700 de su vida. Con el fin de situarse en el día 700 de la vida del caballo, el aspecto logos dispone activamente de la facultad de registrar. La facultad de registrar ubicará el contenido némico del día 700 y lo reproducirá para su apercepción. A continuación, reproducirá también en forma sucesiva todas las formas individuales que el caballo ha presentado en todos los instantes de los últimos 300 días, es decir, la facultad de registrar reproducirá un tramo de la serie óntico-temporal correspondiente a los últimos 300 días de su historia natural. De todo esto se desprende una pregunta obvia: ¿cómo ubica la facultad de registrar el punto buscado, es decir, cómo llega hasta él? La pregunta apunta a destacar el hecho de que la facultad de registrar del aspecto logos parte necesariamente de ese lente actual para situarse en el registro del día 700. Pero si para llegar hasta el día 700 la facultad de registrar fuese recorriendo el registro desde el ente actual situado en el día 1000, pasando por la rememoración de los 300 días intermedios, resultarían reproducidos estos 300 días en forma inversa. El aspecto logos apercibiría, en ese caso, una procesión de formas individuales que narrarían la historia natural del caballo desde el presente hacia el pasado, es decir, en forma inversa a la evolución natural de la forma equina. El aspecto logos apercibiría así que el caballo involuciona y se desvaloriza frente a su vista, retrocediendo antinaturalmente hasta detenerse en el día 700. Desde luego no es así como opera la facultad de registrar. Por el contrario, ella ubica a priori el día 700 antes de causar ninguna reproducción, y desde allí reproduce los últimos 300 días en el sentido del
progreso evolutivo, mostrando al aspecto logos cómo se desarrolló realmente la historia natural de ese caballo individual. Hay que repetir, pues, cómo ubica la facultad de registrar el punto buscado, cómo llega hasta él. Respuesta se vale del principio de inferencia ordinal de la facultad de registrar. Ya mencionamos el principio de inferencia cardinal que permite al aspecto logos conocer la función continua del proceso evolutivo subyacente de la serie óntico-temporal. Este principio, en verdad, posibilita que el aspecto logos infiera el extremo actual del hilo histórico, el instante sobre el cual se asienta el momento del ente actual. El principio de inferencia ordinal es idéntico al principio cardinal, pero ampliado por la facultad de registrar con la posibilidad de inferir todo punto del hilo histórico, además del instante actual. En base al principio ordinal, la facultad de registrar inferirá directamente el instante del hilo histórico correspondiente al día 700 de la historia natural, y sólo en ese instante notará la forma individual del ente, el caballo óntico, para su reproducción. Tal notación se debe a la actividad de un principio complementario del principio de inferencia ordinal, denominado principio de inducción ordinal de la facultad de registrar. El efecto de este principio puede definirse como sigue. A cada instante del hilo histórico inferido por la facultad de registrar, induce una imagen correspondiente de la serie óntico-temporal. Por la acción de este principio, el aspecto logos apercibirá primeramente la forma del caballo en el día 700 de su historia natural y sucesivamente después las restantes formas que completan la serie óntico-temporal hasta el ente actual. El principio de inferencia ordinal hace posible a la facultad de registrar la inferencia de cualquier punto del hilo temporal, y el principio de inducción ordinal la inducción exacta de cualquier forma individual de la serie óntico-temporal o historia natural del ente. Pero como la inferencia es a priori de toda inducción, la rememoración del registro comienza siempre a desarrollarse desde el punto referido en el sentido del progreso evolutivo hasta la actualidad del ente. Nos toca ahora responder a otra pregunta obvia. Si el aspecto logos es capaz de ver la historia natural del ente contenida en el registro óntico, ¿dónde tiene lugar esta visión? ¿Hacia dónde concentra su atención el demiurgo? Respuesta: puesto que el registro óntico radica en el ente actual, no hay duda que sobre la forma óntica actual, tendrá lugar la observación referida. Sin embargo, esta respuesta no nos aclara gran cosa y, por el contrario, nos plantea nuevos interrogantes. ¿Cómo se diferencia de la forma actual aquella que ha sido registrada por la facultad de registrar, si es necesario observarla sobre la forma actual? ¿Acaso se superpone a ella? Etcétera. Para responder a estos y otros interrogantes semejantes, vamos a considerar nuevamente el ejemplo del caballo óntico de la figura 48. Vemos allí representado como una esfera central más oscura al caballo óntico, conformado actualmente por la matriz esencial del designio desplegado. Entre el caballo óntico y el arquetipo universal existe el nexo permanente que determina la función continua del progreso evolutivo, simbolizado por la curva helicoidal. Y en este momento es necesario recordar dos cosas. En primer lugar, que así como el modelo del designio desplegado facilita la observación gráfica de las matrices virtuales por correspondencia analógica, así también la curva helicoidal posibilita la visualización gráfica del proceso evolutivo del arquetipo caballo. Pero en realidad, no debemos olvidarlo,
Tanto las matrices virtuales y todo el plan del designio, así como la función continua del proceso evolutivo, están contenidas en la estructura del ente actual, es decir, en el caballo óntico. El caballo óntico actual individual es toda la realidad del caballo. No existe ninguna propiedad ni óntica ni ontológica que quede fuera de su entidad, y en el seno de su entidad se sitúa en primer lugar el registro óntico que venimos mencionando. La figura 48, como otras semejantes, solo nos ayudan a imaginar por inducción analógica los procesos subyacentes tras la apariencia óntica, pero no debemos olvidar que tales procesos pertenecen a la intimidad del ente o cuando menos son propiedad inseparable de su forma. Todo cuanto pertenece al ente está en el ente mismo. La segunda cosa que hay que recordar es la siguiente: sobre la función continua del proceso evolutivo, es decir, sobre el hilo histórico, existe una serie óntico-temporal de formas individuales, vale decir, una historia natural. Pues bien, en la figura 48 solo se ha representado la curva helicoidal que corresponde a la función continua del proceso evolutivo. Sobre ella nada hay que dé idea a la serie óntico-temporal, serie que constituye el contenido del registro óntico. Esa segunda observación nos indica que para continuar empleando el ejemplo del caballo óntico, debemos hacer ciertos agregados a la figura 48. La figura 63, en efecto, es una vista parcial de la figura 48, en la figura que solo se ha dibujado un segmento de la curva helicoidal, pero sobre ella se ha representado la serie óntico-temporal, es decir, el contenido del registro óntico. El arco de helicoide aparece allí compuesto por pequeños círculos. Son los instantes del hilo histórico. Sobre la función continua hay una sucesión de formas individuales del caballo óntico representadas por círculos mayores del mismo diámetro que el caballo óntico central. Es la serie óntico-temporal que integra el registro óntico. Es también la historia natural del caballo actual. Con la vista puesta en la figura 63, tengamos presente el ejemplo propuesto anteriormente. La facultad de registrar del aspecto logos valiéndose del principio de inferencia ordinal localiza el día 700 de la vida del caballo. En la curva helicoidal se ha señalado dicho punto inferido, pero en aquel instante del día 700 existía un caballo óntico tal como se indica en la figura, el cual era un antecedente histórico del caballo actual. La forma de este caballo histórico es la que obtiene la facultad de registrar tras su registro con el principio de inducción ordinal y lo que se dispone a reproducir para la apercepción del aspecto logos. Llegamos así a las condiciones de la pregunta anterior. ¿A dónde va el demiurgo esta reproducción del caballo histórico? ¿Hacia dónde concentra su atención? Cuya respuesta fue: en el ente actual, en el caballo óntico, porque todo lo que pertenece al ente está en el ente. Respuesta insatisfactoria por ahora, que con ayuda de la figura 63 vamos a explicar con más detalle. Si 5 es el instante histórico del día 700 de la vida del caballo óntico, inferido por la facultad de registrar, AB, es la imagen inducida sobre la forma individual del mismo caballo, como vemos, la reproducción A', B' de la imagen inducida AB tiene lugar sobre la forma actual del caballo. Es una región denominada pantalla óntica. Y queda aquí con mayor precisión respondida a la pregunta anterior. El aspecto logos apercibe en la pantalla óntica del caballo actual
La reproducción A'B' de la imagen inducida AB por la facultad de registrar de la forma individual del caballo en el día 700 de su vida. Naturalmente, la pantalla óntica está en el caballo actual porque el registro óntico con su contenido de historia natural está subyacente en el caballo actual. Sobre esta pantalla óntica, la facultad de registrar reproduce las imágenes inducidas obtenidas al explorar el registro óntico. Tales imágenes inducidas, desde luego, reflejan formas individuales de la serie óntico-temporal y han sido inducidas como complemento de una inferencia a priori sobre los puntos de la función continua del progreso evolutivo. Con otras palabras, la facultad de registrar infiere un instante, un día del hilo histórico y de inmediato induce una imagen correlativa a una forma individual presentada realmente en aquel momento de la historia natural del caballo. A continuación, reproduce tal imagen sobre la pantalla óntica del caballo actual, es decir, sobre la región del caballo hacia donde está concentrada la atención del aspectólogos del demiurgo. El aspectólogos apercibe esta imagen y puede determinar con su voluntad que la misma permanezca fija o que comience a desarrollarse la historia natural progresiva de los últimos 300 días del caballo. En este último caso, una procesión de imágenes reproducidas se suceden sobre la pantalla óntica hasta completar la rememoración. Reparemos que en este ejemplo de la figura 63, la pantalla óntica ha sido representada en forma perpendicular al eje TT del tiempo trascendente. Ello se debe a que el aspecto logos del demiurgo mira hacia el arquetipo caballo, hacia el plano arquetípico, observando el caballo óntico de frente al eje TT del tiempo trascendente. Así lo hace porque se dispone a aprender al caballo óntico, para lo cual se sitúa en oposición de la corriente de conciencia, página 508. Esto significa que el aspecto logos, en principio, percibe al caballo actual y que en una segunda instancia determinada por su facultad de registrar, apercibe las imágenes de su historia natural reproducidas en el caballo actual sobre su pantalla óntica.